bendecida tarde, ¿no? Y que podamos estar aquí en la casa del Señor. Y le hemos pedido que una vez más su Espíritu descienda. Descendió ya en Pentecostés, pero el apóstol alentaba que a los efesios: no os embriaguéis con vino, pero sed llenos del Espíritu, ¿sí? Eso está en presente continuo, así que esa llenura debe ser permanente. Y por eso que le pedimos que descienda sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra salud, sobre nuestra economía, que Él se manifieste en poder. Amén. Y sobre todo que Él nos guíe. Dice la palabra que Él es el Espíritu de verdad, que nos guiaría a toda verdad. Amén. En esta tarde vamos a ir a la palabra y vamos a ver a través de ella qué es lo que el Señor nos quiere decir. Efesios capítulo 4, versículo 15. Le invito a que abra su Biblia. Efesios 4:15. ¿Lo tienen? Bueno, lo leemos en el nombre de Jesús y dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Invito a que leemos. Señor, una vez más nos presentamos ante ti en oración para agradecerte este tiempo en el cual hemos podido exaltar tu nombre. Gracias, Señor, porque hay hermanos que han estado antes que nosotros ya proclamando y exaltando tu persona, tu carácter, tus atributos, tu palabra. Señor, gracias. Gracias por cada familia aquí representada en un día lluvioso, en medio de unas condiciones difíciles sanitarias, porque hay una gripe muy fuerte que está por todos lados, pero gracias, Señor, porque tú nos sostienes, y si estamos aquí porque tu gracia, Señor, se ha manifestado aún en nuestra salud. Gracias, Señor. Gracias porque hemos podido llegar, ha sido una victoria, pero oramos por aquellos que no han podido llegar y por su salud, Señor, porque están con alguna dolencia, con algún resfrío, con alguna gripe, Señor, pero intercedemos por sus vidas, Señor. Nos unimos en oración y clamamos, Señor, rogando que tú puedas intervenir en esa salud y llevar toda dolencia, toda afección que pueda estar en el cuerpo, Señor. Oramos por los niños, que muchas veces son los que más prontamente se contagian. Dios mío, en el nombre de Jesús, rogamos por sus vidas, por su salud. Oramos por Martina, que ha estado delicada en estos días, en el nombre de Jesús. Señor, te rogamos que tu poder sea obrando sobre Teo, sobre Felipe, sobre cada uno de los niños, Señor, que han estado con una situación de enfermedad. Oramos por los mayores, Señor. Oramos por Elías, por la cadera de Dorita, por Pepe, Señor, por José, por sus rodillas, por Olga, por su espalda. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por sus vidas. Clamamos por sanidad, por salud. Oramos por nuestra hermana Adriana. Tú sigas obrando, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Creemos que tú estás obrando, Señor, y por eso es que oramos con la confianza y la seguridad de que tú respondes, que tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Y si hay alguien aquí que está con alguna dolencia, Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que tú seas obrando sanidad, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú obras con poder sobre nuestras vidas. También, Señor, te rogamos que a través de tu palabra tú nos puedas guiar, Señor.
una palabra que será específica en esta tarde, pero que tú nos permitas, Señor, tener luz a través de ella, para que podamos caminar de acuerdo a tu verdad, Señor. Me encomiendo en tus manos, te ruego que tú me guíes, Señor, para transmitir este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hace un tiempo atrás meditaba sobre algunas cuestiones que suceden socialmente en nuestro país y en general en todo lo que sería Occidente, ¿sí? Occidente de Europa para acá. Porque en Oriente, en África todavía están en otras, las sociedades se conducen de otra forma, ¿sí? Pero nos encontramos en una época en la que la cultura woke, ¿la escucharon? Woke se escribe, woke, se ha infiltrado y muy fuertemente en nuestra cultura, ¿sí? En inglés, woke es el pasado de wake, que es despertar. Y esto nace en la década de 1930, a partir de los afroamericanos que eran injustamente tratados, había racismo, pero también injusticia, había discriminación, y aunque ahora no es tanto, pero sigue habiendo, ¿sí? Sigue estando esto. Pero ahí nace ese concepto de despertar o de estar alerta ante las injusticias sociales, ¿sí? Entonces, pero todo eso ha ido tornándose en un movimiento cultural muy fuerte que está dominando las naciones, que tiene mucho impacto. No necesitan, hay una guerra que vamos a ver que es la guerra por la verdad, pero que no necesita de misiles, no necesita de armas, pero sí que tiene mucha efectividad porque se trata de lo que algunos denominan una ingeniería social, ¿sí? Una forma de ir sembrando conceptos y lo que le da el éxito que está teniendo es el que toda esa forma de pensamiento no se presenta como una imposición, entre comillas, ¿sí? Pero sí como un progreso, como derechos, como inclusión, como igualdad. Todos esos términos que hoy son muy comunes de escuchar, es lo que lleva a pensar que entonces debe ser eso lo correcto, ¿sí? Les comento algunas y leo algunas partes para no errar los conceptos, pero ¿cómo es el manual? Pues, ¿sí? Los estudiosos del comportamiento humano le llaman ingeniería social. ¿Por qué? Porque tiene toda una planificación, no es aleatorio, ¿sí? Tiene una forma de ir metiéndose, que a través de las décadas fue metiéndose y hoy está muy, muy enquistado, ¿no? En la sociedad. Uno de los puntos, disminuir a los hombres, ¿sí? Es erosionar el rol masculino, ¿sí? Presentándolo como que el hombre no sirve, es culpable de todas las cosas que nos pasan, ¿sí? Ya por ser hombre ya estamos por ahí cuestionados o tenemos directamente, somos culpables, ¿sí? por definición, ¿sí? Así el hombre, porque es machista, porque es verdad, hermano, que el hombre hemos sido un desastre muchas veces, pero no como una generalidad, ¿sí? Entonces se penaliza o se ve mal el liderazgo del hombre,
toda firmeza se asocia con patriarcado, con todos esos términos que hacen que el hombre esté en una situación en general de confusión, desorientación, sin propósito. Y esto, hermano, produce un vacío de autoridad. Y por eso los estados pretenden llenar esos vacíos de autoridad, ¿sí? Por otro lado, otro punto es endurecer a las mujeres. O sea, no se le empodera, como se dice, sino que se le instrumentaliza. O sea, se le da instrumento para endurecerse y la mujer tratar de parecerse más al hombre en todo, ¿no? Se las empuja a rechazar su naturaleza, a competir, a despreciar la maternidad. Bueno, se podría hablar mucho de esto, ¿no? Tercer punto, podríamos decir sexualizar a los niños. Porque bajo la bandera de la educación sexual integral de la ESI, que es una buena idea, a fin de evitar abusos y demás, pero cuando esa educación sexual integral está bajo ideología, lo que hace es hacerle perder la inocencia a los niños y hacerlos confundir en muchas áreas, y que es mucho más fácil dominarlos después, ¿sí? O controlarlos. Otro punto, difuminar la identidad, o sea, nada es claro, ni el sexo es claro, no es hombre y mujer, no es XX, la ciencia dice que hay dos cromosomas, XX y XY, ¿sí? La mujer y el hombre, XX mujer, XY hombre, varón, no hay otro. Sacan un hueso y hacen estudios y van a encontrar o XX o XY. Pero no hay esto de difuminar, de distorsionar, no hay ni sexo, ni nación, ni cultura, ni valores, todo es relativo, todo se mueve, todo es fluido, ¿sí? Todo puede mutar. Otro punto es desestructurar las familias. Es un obstáculo a la familia, y por eso van a escuchar muchos términos como los mandatos, el mandato, que la mujer tiene que ser mamá, que el hombre, no sé su historia, pero a mí nunca me mandaron a nada. Yo siempre quise casarme, ¿sí? Siempre quise tener una novia y después una esposa. Nadie me lo mandó, nadie me dijo que buscara tener hijos, y lo buscamos. Nadie me lo mandó, es una cuestión de un diseño, ¿sí? Se busca porque fuimos diseñados así. Y el hombre y la mujer son diferentes, pero en la diferencia se complementan. Esa es la belleza de la creación de Dios. Entonces se promueve la fragmentación, el debilitamiento de estructuras que dependan del Estado. Bueno, y podríamos seguir nombrando, medicar las emociones, o sea, ya la tristeza, la frustración, la ansiedad se medica, ¿sí? Entonces hay una generación de gente que no sabe confrontar las situaciones emocionales, sino es a través de la química, ¿sí? Plagar con distracciones, el entretenimiento banal, las redes sociales diseñadas para la adicción, debates superficiales, etcétera, etcétera. Todo eso, hermanos, que antes no se veía se le llama hoy progreso. Entonces, la decadencia se llama virtud, la confusión es identidad y la dependencia es un derecho. Es cierto, hermano, que no hay progreso si no hay orden, no hay libertad sin responsabilidad, y no hay futuro si no hay identidad, si no hay raíces.
Entonces, en esta época en la que nos toca vivir hay un montón de verdades y ahí no hay que juzgar, cada uno tiene su propia verdad. Y hay una realidad, hermano, que la verdad muchas veces es incómoda. Entonces, si la verdad es incómoda, no hay que decirla. Y hermanos, nosotros sabemos que como iglesia, que nosotros no debemos movernos por lo que es popular, sino por lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad de Dios. Primer punto, hermano, que quisiera destacar, y vamos a ir ahora a ver rápidamente este versículo que leímos, es: decir la verdad no es odio. ¿Está bien? Porque, ¿qué es lo que se dice ahora? Decir la verdad es un discurso de odio. No, ahí está hablando, no es odio. El primero que lo tenemos que tener claro somos nosotros, ¿no es cierto? Por supuesto, hermano, que la Biblia no nos autoriza a hablar la verdad para hacer daño, para menospreciar, para menoscabar, para humillar, para... No. No nos autoriza, pero tampoco nos autoriza a esconder la verdad. ¿Sí o no? Entonces dice aquí, siguiendo la verdad, ¿cómo? En amor. Seguir la verdad, hermano, es que usted y yo debemos caminar en la verdad, en los principios que Dios nos ha enseñado en su palabra. Esa es la verdad. La palabra de Dios es verdad. Cristo es verdad. Soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo es un espíritu de verdad. El único mentiroso, hermano, que aparece en la Biblia es el diablo. Mentiroso y padre de mentira. Entonces nosotros tenemos que seguir la verdad en amor. O sea, verdad sin amor se transforma en algo duro, en algo tosco, en algo desagradable. Pero amor sin verdad se transforma en permisividad, en sincretismo, en mezcla, en cualquier cosa. Entonces Dios nos llama a permanecer, seguir la verdad en amor. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Le está hablando al cuerpo, a la iglesia de Éfeso. Entonces, primero, decir la verdad no es odio. Amén. El mundo, Dios es un Dios de verdad. Deuteronomio 32:4, medio rebuscado pero del Antiguo Testamento, y bueno, tenemos Juan 14:6 que dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad. También está el versículo donde dice Dios es veraz. Pero la parte B de Deuteronomio 32:4 dice algo importante: Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Amén. Dios, no hay mentira en Dios. Y la verdad está sustentada en el carácter de Dios. Por eso es que nosotros lo que decimos que es verdad es lo que Dios ha enseñado en su palabra. Hay un parámetro, no es mi verdad, la verdad de Él, la verdad, no, es lo que Dios dice. El mundo siempre se ha resistido a la verdad. En el Antiguo Testamento se resistieron a los profetas, en el Nuevo Testamento no se resistieron a Jesús, se resistieron a los apóstoles. Juan 3:19 y 20, fíjese lo que dice ahí. Juan 3, dice, el Evangelio de Juan habla muchísimo de la verdad, ¿no? Juan 3:19 y 20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre no quiere cambiar, no quiere escuchar la verdad. No, eso no es correcto, eso no está bien. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice qué es lo que está bien? ¿Quién dice qué es lo que es lo normal? Y el que diseñó. Bueno, pero usted
creen en Dios, yo no creo en Dios, bueno, es un problema grave, lamentablemente. Pero, ¿por qué ese rechazo? Porque expone lo que hay que corregir. Y el orgullo es tan grande que yo no tengo que corregir nada. Y el mayor acto de amor es decir, ¿qué cosa? ¿Sí? Es el mayor acto de amor. 1 Corintios 13:6, hablando en el contexto de la definición de amor bíblica, el amor ágape, se está refiriendo al amor ahí, dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces, decir la verdad. Decir la verdad, mire, antes de salir vi un título que no lo había visto en Infobae, no lo leí. Pero dice algo así: cuando a los niños no se les pone el límite, se está considerando que eso es maltrato. ¿Qué les parece? Finalmente, hermano, con la vuelta y vuelta se descubre o se afirma lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el mayor acto de amor, hermano, es decir la verdad. Cuando Jesús vino, no vino a decir, bueno, quédense tranquilos, están todos bien, sigan así, porque... ¿Cómo empezó a predicar Jesús? Arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? No, con amor, obviamente. Pero fue directo al grano. Entonces, hay un proverbio 27:6, que es lindo también, como para afirmar esto, y que está, por supuesto, en toda la palabra, pero Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Qué palabra, ¿no? Recordemos que esto es el consejo de un padre a un hijo. Está diciendo, mirá, si vos tenés amigos o amigas, el que te ama te va a decir la verdad. El que no te ama, te aborrece, te va a dar besos. Dale para adelante, está todo bien. Seguí así. Pero el mayor acto de amor, hermanos, es decir la verdad. O un acto de amor es decir la verdad. Jesús, cuando estuvo en la tierra, habló verdad incómoda. ¿Sí o no? Cuando uno lee el Sermón del Monte, hermano, yo creo que estaban todos ahí, no sé cuánto habrá durado, pero medio incómodo, porque tocó temas que lo daban, porque como que si cada uno de esos temas los tocó es porque no estaban funcionando bien. Uno de los casos es porque Jesús habló de arrepentimiento, habló de juicio, habló de salvación, si bien hizo milagros y demás, pero cuando hablaba, hermano, hablaba la verdad. Uno de los casos que encontramos es del joven rico, ¿se acuerdan? Marcos capítulo 10, versículo 21. Marcos capítulo 10, versículo 21 y 22, está ahí el joven, le vino a decir cómo tengo que hacer para ser un discípulo, un seguidor, entrar en el reino. Entonces Jesús le empezó a hablar de los mandamientos, sí, lo cumplo, también, como que el joven estaba esperando que Jesús lo felicitara. O sea, excelente, voy a dejar los 12, esto me va a seguir vos. ¿Sí? Y aparte tiene mucha plata, hay algunos que ahora le vendrían, ¿sí? De los pensamientos que hay ahora en el liderazgo, no, sí, es de Dios. ¿Qué dice ahí? Entonces Jesús, mirándole, ¿qué dice ahí? Le amó y le dijo, acuérdense que Jesucristo es gracia y verdad.
La verdad dicha con amor, con gracia. Le amó y le dijo, una cosa te falta, querido. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. ¿Y qué hizo el joven? Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús era incómodo, hermano, pero sabía Jesús que en el corazón de ese joven estaba lo material. Y a pesar de que era incómoda, él no cambió la verdad. Jesús dijo siempre la verdad, por más incómoda que pudiera ser. Yo creo que por eso, hermano, él cuando fue a la cruz, fue llevado, él no abrió su boca. Porque él no iba a mentir, y si tenía que decir la verdad, iba a quedar expuesto que todo eso era armado, era ficticio, era injusto. Entonces, hablando de esto de la verdad, es peligroso callar la verdad. Nosotros, hermanos, como iglesia, hemos sido llamados a hablar la verdad. Y si nosotros no hablamos la verdad, ¿quién la va a hablar? ¿Quién la va a hablar? Vamos a Ezequiel 33:7. Fíjense lo que dice aquí, que le está diciendo Dios al profeta. Ezequiel 33:7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirá. Si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartará de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Qué fuerte, ¿no? No siempre que digamos la verdad va a ser algo que nos van a aplaudir. Pero no hay que tener temor, ¿no? Yo cuando dije la verdad, sea en la secundaria, en la universidad, en la primaria, me fue bien. Por eso no hay que tener temor, porque usted y yo hemos sido puestos para atalaya. La atalaya, que ya estaba haciendo la atalaya, vigilando para advertir, ahí viene el enemigo, hay algo que está mal. Bueno, nosotros, hermanos, no estamos para reflejar la cultura, y bueno, y cada uno hay que respetar, por supuesto, hermano, que cada uno hay que respetar las decisiones que toma la otra persona, por supuesto. Quien decide se ve como, se autopercibe como un terian, lo que sea, bueno, pero eso no me exime a mí de no decirle la verdad, si tengo la oportunidad. Porque usted y yo debemos reflejar a Cristo, no la cultura, ¿sí? Bueno, ahora es así. No, yo tengo que reflejar a Cristo. Y Él es verdad. Vivimos, por supuesto, en esa cultura que redefine el bien y el mal. Isaías 5:20, este versículo tan impactante. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Bueno, esta era una sociedad que había relativizado la verdad, pero el estándar de Dios seguía siendo el mismo. Dios no cambió nunca. Dios no aflojó nunca. Bueno, hay que ayornarse a los tiempos, a las épocas. No, hermano, Él es eterno. Él no está definido por el cronos, ¿sí? El tiempo cronológico. Él es eterno, no cambia, es inmutable. Entonces hoy, hermanos, se han alterado un montón de conceptos y se cambian los términos
Yo acá voy a hablar de unas cosas que a veces, y una que me puse a sacar cuenta y todo para pasarle una información para que veamos cómo funciona la mentira. Hoy, a fines del 2020 se legalizó el aborto, ¿se acuerdan? Pero no se le llamaba aborto. ¿Cómo se le llamaba? Interrupción voluntaria del embarazo. Y estuve leyendo, esto lo leí, lo dejé ahí preparado para algún día lo iba a usar. El 10 de marzo de este año salió un artículo después de 5 años de la legalización del aborto, cuáles eran los efectos. Si bien la mayor cantidad de datos de abortos están en los hospitales públicos, porque los privados no los pasan, no siguen estadísticas, calcularon que en esos 5 primeros años, y ahora debe haber subido la cifra, pero en esos 5 primeros años, abortaron a 500.000 niños. 500.000 niños. Promedio de 100.000 por año. Son 770 veces el número de caídos en combate en la guerra de la Malvinas. 4.385 veces mayor que el número de víctimas, la suma de víctimas entre la embajada de Israel y la AMIA, cuando le pusieron bombas. Y son más de 6 estadios de River Plate completos. Imagínense, 6 estadios completos. Esa es la cantidad de niños que se abortaron. Es una locura, es una barbaridad, hermano. Eso es derramamiento de sangre inocente y eso es maldición. Ayer, hermanos, hizo una marcha que, bueno, obviamente uno no puede no estar de acuerdo con que se pida por la vida de las mujeres, ¿sí? Porque es una barbaridad lo que está ocurriendo. Y si están muriendo, mira, están muriendo una mujer cada 30 horas. Si usted saca la cuenta, en el año son 292 mujeres, y seguimos así, una locura, una barbaridad. Pero mueren 100.000 niños por año abortados, 50.000 de los cuales, por lo menos, como mínimo, son mujeres. Esas niñas, hermanos, no están en las estadísticas. Por esas niñas no se marcha. Por eso es que no se frena esto. Porque cuando se quiere enfrentar las cosas con ideas que contradicen la verdad de Dios, no tiene resultado. Entonces, por supuesto, hermano, que uno yo como tengo una esposa, tuve una mamá, tuve abuelas, tengo hermanas, sobrinas, tías, hermanas en la fe. ¿Cómo uno no va a estar a favor de que sean tratadas dignamente, honradas? Y aún como iglesia, hermano, nunca se le ha dado a la mujer un lugar que no le corresponda. Entonces, al filicidio se le llama la libertad de decidir sobre mi propio cuerpo, mi decisión. Al incentivo de abortar se le llama salud sexual reproductiva. A la reducción poblacional se le llama planificación familiar.
Las clínicas que mayor cantidad de abortos se hacen en el mundo son Planned, bueno, no sé cómo se pronuncia, Parenthood. A la depravación sexual se le llama diversidades sexuales. A la ideología de género se le denomina perspectiva de género. Hay que meter perspectiva de género en la escuela, hay que meter perspectiva de género en la ley, hay que meter perspectiva de género. A la promoción de las desviaciones sexuales se le llama educación sexual integral. A la deformación del idioma se le llama lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera. Ve que cómo está todo muy avanzado todo esto. Pero claro, al uno decir la verdad y decir no, yo no estoy de acuerdo. Además que cuando se hizo, hermano, previo a la aprobación de la... No se escuchó la voz del pueblo, porque la mayoría, hermanos, la gran mayoría, yo creo que más de un 80% de la población estaba en desacuerdo con la legalización del aborto, pero no se escuchó, porque detrás de esto hay unos negociados terribles. Pero cuando uno se opone a esto, a todas estas cuestiones, antiderecho, retrógrada, fachista, y cuando uno le va con la verdad, no con la verdad de la palabra, sino con la ciencia, con la estadística, y se ponen en víctima ahí nomás. Es sencilla, es siempre así. Si un hombre que está, y ahí está el patriarcado, ahí está, es muy probable que algunos lo acusen de abuso, de violencia verbal. Pero no obstante esto, hermano, a veces esto no solamente ocurre en la sociedad, sino que en la iglesia también. Y no son los términos, bueno, antiderecho, retrógrado, sí, religioso, fariseo. Los fariseos, hermano, ellos decían que sus verdades eran lo que lo posicionaban bien delante de Dios. Nada que ver. Decir la verdad no es un fariseo, decir lo que dice la Escritura no es ser un religioso. Decirlo y no vivirlo, sí. Pero tenemos que tener cuidado con esto, porque usted y yo debemos caminar por la verdad. Y dice que tenemos que ser muy complacientes, no, pobre, hay que ser más, ¿cómo se llama? Empático, hay que tener más misericordia, sí, hermano, es verdad. Pero verdad, amor sin verdad, no funciona. Amén. Amor sin verdad no funciona. En la Biblia, hermano, tenemos ejemplos cuando a Nabucodonosor se le ocurrió hacer una estatua y que todos tenían que postrarse y adorarla. De los cientos y miles de judíos que habían llevado cautivo a Babilonia, solamente 3 dijeron: nosotros no nos vamos a arrodillar ni vamos a adorar, porque el segundo mandamiento dice: no te inclinarás a ella ni las honrarás. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba, y no te inclinarás a ella ni la honrarás. Era claro. Ellos se movieron por la verdad. Sabemos que lo metieron al horno de fuego, finalmente lo sacaron, no le había pasado nada porque había estado el Señor Jesús, yo creo, adentro con ellos, y lo libró. No tenían ni olor a humo. Pero ¿qué pasó con el resto, hermano? El resto de los judíos que sabían la misma verdad. Y alguno habrá dicho: no estoy a favor ni tampoco en contra. No estamos llamados para eso, hermano, para quedar bien con uno y con otro. Estamos llamados para decir la verdad. Recuerdo cuando estaba en la universidad, el tema del aborto ya se empezaba a nombrar, especialmente en los ámbitos universitarios, la rebeldía. Los jóvenes cuando estudian creen que pueden hacer de todo. Y me acuerdo hablar con alguno de estos mis compañeros y decirle:
hacer la labor con las herramientas que tenía en ese entonces, pero dejarlos pensando, hermano. Nunca nos debemos de tener temor de decir la verdad. Porque si nos avergonzamos de la verdad de Dios, hermano, Él se va a avergonzar de nosotros, dice la palabra. Si nos avergonzamos de Él, porque Él es la verdad. No estoy a favor, pero tampoco estoy en contra, podría haber dicho alguno. Bueno, no hay que odiar a Nabucodonosor, ¿sí? Postrarse es una expresión de odio, no postrarse. Si fuera hoy, hay que respetar todas las opiniones y creencias, hay que amar al que piensa diferente, no estamos por discutir con nadie. Bueno, tantas cosas que podrían haber dicho todos esos judíos. Pero solamente 3 funcionaron por la verdad. Entonces a todo esto, hermano, nos debe llevar a pensar cómo estamos viviendo. Porque nuestro concepto de verdad va a determinar nuestra vida, cómo vivimos. Ya vamos, leemos este último versículo, o 2 versículos más y terminamos. 1 Timoteo 3:15. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y fíjese cómo Dios define, cómo el Señor define a la iglesia: columna y baluarte de la verdad. Columna, la que sostiene, y baluarte, baluarte es una fortificación, la que defiende, la que cuida la verdad. Amén. Entonces, hermanos, nuestra meta no es ganar discusiones. No es para que nos pongamos ahí con un megáfono y a gritarle, ustedes se van a morir todos, porque no es así, hermano, pero hay oportunidades en donde uno puede decir la verdad. Y que nos puede exponer a veces en el trabajo, o en la universidad, o en el colegio, pero no hay que tener temor. Amén. 1 Pedro 3:15. Y después hay un montón de versículos, pero no los vamos a leer. Yo solamente le voy a leer los conceptos. Le voy a decir los conceptos. 1 Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Entonces, miren los últimos conceptos. Primero, la verdad inseparable de la palabra de Dios. Esta palabra, su Biblia, mi Biblia, es la verdad revelada de Dios. Segundo, la verdad es inseparable de la vida. ¿Por qué? Porque no es solamente conocer la verdad. Para vivir en la libertad, yo debo vivir por la verdad. O sea, la verdad obedecida. No solamente la verdad es revelada, la verdad la tengo que obedecer. Tercero, la verdad es inseparable de la guía del Espíritu Santo. Porque Él nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a ayudar a discernir la verdad, a entender la verdad. No solamente entenderla intelectualmente, sino cómo aplicarla a nuestra vida. Es la verdad discernida, iluminada, revelada, obedecida, discernida. Cuarto, la verdad es inseparable del amor. Amén. Para el creyente no se puede decir la verdad sin amor. Yo digo la verdad. Si le gusta, no es así. Jesús, hermano, no le escapaba de decir la verdad, pero hasta cuando tenía que decir la verdad de más incómoda, la decía con amor. Amén.
Y quinto, la verdad es inseparable de la persona de Cristo, porque Él es la verdad que se hizo carne, la verdad encarnada, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos ese desafío, no solamente de conocer la verdad, sino tener el valor de permanecer en ella, en medio de una cultura que la contradice, que se burla, que señala, que se opone a la verdad de Dios. La verdad dicha con amor nunca es odio. Amén. Así que si usted de repente tiene que alguna conversación, diga la verdad con amor. No se enoje, no sea humilde. Yo he aprendido del Dios que es verdad, que no tiene errores, que es perfecto, que su verdad, su palabra me dice esto, y yo lo creo. Y yo lo vivo. Amén. El amor que abandona la verdad deja de ser verdadero amor. Entonces, hermano, que Dios nos ayude en este tiempo a poder ser sal y luz. Amén. Y nos toca, no estamos siendo perseguidos por la verdad. ¿Sí? Pero ¿cómo somos noticia cuando no decimos la verdad? ¿Sí? ¿Cómo se burlan de los creyentes cuando no dicen, no firman la verdad? ¿Sí? Hay uno que está siendo candidato ahora, Dios le guíe, ¿no? Pero tendría que ser firme en decir la verdad. ¿Qué piensa usted de esto? Yo pienso lo que dice la Biblia, tal cosa, y listo. ¿Amén? Pero, hermanos, eso también pasa en el colegio, y nos pasa en la universidad, y nos pasa en el trabajo. Usted y yo, hermano, tenemos que sostener la verdad y proteger la verdad. Porque si no somos nosotros, ¿quién va a decir la verdad al mundo? Tampoco es para andar caminando así con un cartel, yo sé la verdad. Cuando uno la vive, la verdad, hermano, eso es el primer mensaje. Pero siempre habrá una oportunidad de decir. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, a ser columna. Y dice ahí la iglesia, somos eso, columna, sino que el desafío del Señor en esta época es de que lo vivamos. Y que podamos, en el ámbito en el que nos desenvolvamos, darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre amado, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo en el que hemos podido meditar en tu palabra. Una palabra, Señor, que hemos estado meditando a través de diferentes versículos y también de conceptos que hoy vemos tan difuminados, Señor, o dispersados por la cultura de la sociedad. Y como el ser humano tiene la tendencia a no perder prestigio, a no ser señalado, a que no se burlen, Señor, a veces también como creyentes no hemos tenido la firmeza para sostener la verdad. Y por eso, Señor, tú nos reclamas como iglesia, a nosotros como congregación, seguramente lo estarás haciendo, tu Espíritu Santo estará hablando en diferentes formas, en diferentes momentos en esta época a la iglesia para que podamos, Señor, actuar correctamente, Señor, en medio de esta época.
Hace unos días estuvimos en una vigilia de oración por hermanos que están siendo perseguidos por creer la verdad, por seguir la verdad, por decir la verdad. Señor, y ellos con muchos menos recursos y con mucho más que perder que nosotros, se comportan como columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo a la sociedad occidental, Señor, la sociedad cristiana, en teoría, cómo nos ha ido superando todo esto, Señor? Y vemos el efecto de mucha gente religiosa o que tiene una religión o que siempre se ha identificado con una religión. Vemos el efecto de que no le enseñaron la verdad, porque hoy no solamente que niegan la verdad, sino que la contradicen con sus opiniones. Vemos gente que va a los templos, pero que avala o aprueba un montón de estos conceptos de la cultura de este tiempo, Señor. Y Señor, como iglesia nosotros debemos despertar. Así como este concepto walk es de estar despierto, de estar alerta, nosotros también, mucho antes que los afroamericanos allá en Estados Unidos, hubo alguien que nos amó y nos ama, que nos dijo: velad y orad. No se duerman, Señor. Y por eso oramos, Señor, para que nos permita como iglesia en esta nación, en toda Latinoamérica, Señor, ser firmes, Señor, y no ceder. No ceder, Señor, a la verdad, a la mentira, al engaño, al error, al acomodar, a las verdades incómodas. Señor, tu palabra es verdad y funciona, Señor. Cuando hay un matrimonio que se maneja por la verdad, va a funcionar. Cuando hay una familia que se construye sobre la verdad, va a funcionar. Por eso, Señor, en esta hora te rogamos que nos ayudes, Señor, a no tener dureza en nuestro corazón, no condenar, no señalar, pero tampoco a ser cobardes, Señor. A callar, a no decir nada para no incomodar a otro, pero muchas veces no es para no incomodar a otro, es para que no nos digan nada, para que no se burlen, para que no nos señalen, para que no nos hagan a un lado. Señor, no queremos tener esa actitud, queremos decir la verdad, Señor, mantener la verdad. Y en este día, Señor, nos disponemos en tus manos, Señor, para que tu verdad, Señor, primeramente sea la que nos haga funcionar, que nuestra vida sea una expresión de tu verdad, Señor, no de nuestras verdades. Y no tiene que ver nada con religiosidad, tiene que ver con una relación contigo, quien nos guía a toda verdad. Señor, por eso en esta hora, en esta batalla, que es una guerra sin armas, pero una guerra fuerte por la verdad, contra tu verdad, Señor, que se han levantado tantos hombres y mujeres a lo largo de los años, Señor, que han establecido formas de pensamientos, ideas que contradicen, Señor, tu voluntad, tu pensamiento, tu carácter, Señor. Señor, es una guerra muy fuerte, Señor. Por eso dice tu palabra que en los últimos tiempos, antes de que Cristo venga, dice que hay muchos apostatarán de la fe, se volverán atrás. Señor, queremos mantenernos firmes en tu verdad, Señor. No andar diciendo, yo sé la verdad, pero no la vivo, porque no se trata de quién tiene la última palabra, se trata de vivir. Y cuando vivimos, Señor, tu verdad, ese respaldo, Señor, nadie lo puede cambiar.
ese testimonio, nadie lo puede objetar. Por eso cuando a tu Hijo Jesucristo lo llevaron ante Pilato, no había nada que hacer, no había nada por qué señalarlo, Señor. Por eso este hombre se lavó las manos y dejó todo en función de lo que decidiera el pueblo judío según su ley. Señor, por eso en esta hora nos humillamos ante ti, necesitamos meternos en tu palabra, vivir tu palabra y defender tu palabra, Señor. En el ámbito en el que nos toque, Señor, en el momento en el oportuno, Señor, ayúdanos a ser firmes, Señor. Te ruego por los más jóvenes, Señor. Ellos están expuestos, las universidades están llenas de humanismo, los colegios están llenos de ideologías. No obstante, Señor, dice tu palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y cuando en medio de miles y millones, 3 se ponen de acuerdo para hacer tu voluntad y caminar por la verdad, tú lo vas a respaldar, Señor. Y los que antes se arrodillaron ante una estatua, ahora se van a arrodillar ante el que todo lo puede, ante el Creador. Gracias, Señor. Queremos ser esa gente valiente, Señor. Que no queramos contaminarnos, Señor, con todas estas cosas, sino que podamos mantenernos en tu verdad, Señor. Gracias, Padre. Oramos en este tiempo, Señor, y te rogamos que nos ayudes, Señor, a hacer esa iglesia, columna y baluarte de la verdad. A ti sea, Señor, toda la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.